El primer economista ecologista, o al menos el más importante, fue rumano y vivió en el siglo XX. Me estoy refiriendo a Georgescu Roegen, es un nombre bastante complicado de decir. Ahora explicaré cómo surgió este nombre, porque no es el que le dio precisamente la madre a este economista. Y como digo, no solo fue el primer economista ecologista, sino probablemente también el primer economista decrecentista, es decir, un economista que lo que quería era que la economía no fuese tan agresiva con el consumo de recursos naturales y vertido de residuos y de contaminantes, y simplemente basándose en cosas tan locas como el método científico de la física y todos los conocimientos que se derivan de esa rama científica que es la física, concretamente la termodinámica. Es un autor que la verdad es que yo cuando me acerqué a él flipé, y lo tengo que decir, yo que no estoy muy formado en economía ecológica, pero algo he aprendido. Cuando empecé a leer su libro, la verdad es que me empezó a estallar la cabeza, en el sentido en el que lo ves todo de otra forma. Y pocos libros me han generado tanto shock como el más famoso de él, que ahora pasaré a recomendarlo. Así que lo quiero recomendar, ¿eh? Antes de hacerlo voy a hablar un poco de su trayectoria vital y de cómo llegó a escribir ese tipo de libros tan preocupados por el medio ambiente y por la vida en general, y cómo acabó yendo en contra de los economistas convencionales. Pero como os digo, es un libro que de verdad sí o sí tenéis que leer. Para empezar, aquí tenéis, pues, como siempre, os traigo una imagen del economista para que sepáis cómo era, qué cara tenía y le pongáis cara, ¿no? Bueno, Georgescu Roegen, que es un nombre, insisto, muy difícil de decir, a ver si lo digo las próximas veces mejor, nació en Rumanía en una familia de clase baja o humilde, ¿no? Allí lo que hizo fue simplemente vivir en unas condiciones que no eran las mejores, que tampoco eran las peores, todo hay que decirlo, pero empezó a destacar muy pronto en matemáticas. Era un chico, un joven que estudiaba mucho y que se le daban muy bien las matemáticas, y empezó a destacar muchísimo. De hecho, eso lo acabó valiendo para llegar a la Sorbona en Francia y realizar un doctorado que fue muy bien valorado. Tenía que ver su tesis doctoral con estadística, o sea, era matemática, estadística con series temporales en el ciclo del económico y en el ciclo del tiempo en general. Y bueno, pues eso es lo que le valió, como digo, para sacar publicaciones muy rápido y ser muy valorado por un montón de personas muy prestigiosas, como veréis a continuación. De hecho, pasó a Londres, donde también hizo una estancia, una investigación, pudo aprender inglés. Recordemos que era rumano, aprendió francés, pero luego aprendió inglés, y allí fue fichado por la prestigiosa Universidad de Estados Unidos de Harvard. Es decir, ¿y por quién fue fichado? Pues fue fichado por Schumpeter, ¿no? Joseph Schumpeter, no sé muy bien cómo se pronuncia y sé que hay mucha polémica al respecto, pero yo lo voy a pronunciar así, y es un economista, uno de los economistas más importantes del mundo, aunque si no lo he traído en esta serie de la historia, quiero decir, pero si no lo he traído en esta serie de vídeos es simplemente porque está ahí a mitad caballo entre la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Y en cualquier caso, en algún momento lo vamos a mencionar como en este, ¿no? En la trayectoria de Georgescu Roegen. De hecho, Georgescu, que era simplemente, por cierto, no lo he dicho, pero este nombre, como curiosidad, como anécdota, ¿no? Él fue llamado Georgescu y el Roegen se lo incluyó él mismo para diferenciarse de un homónimo que tenía en la misma clase cuando estaba en el liceo, allí en Rumanía, ¿no? Entonces, fijaos que fue simplemente una forma de diferenciarse, y el Roegen lo sacó de su propio nombre, de Georgescu, y también el nombre original, el nombre de pila, que era Nicolae, y cogió la N inicial, la E final, y luego en sentido descendente, en sentido contrario del apellido. Pero bueno, esto, como digo, como anécdota, lo que ocurrió fue allí que en Estados Unidos empezó a aprender economía, ahora sí, de la mano de Schumpeter, y la verdad es que allí conoció también a gente muy importante para aquella época, gente de la que ya hemos hablado, por ejemplo, Nicolás Kaldor, allí lo conoció, pero también conoció a gente muy importante como Albert Einstein, o como Hayek, o incluso como Leontiev, ¿no?
Y también como Irving Fisher, o sea, que conoció allí un montón de gente y se empapó de lo que era la ciencia económica. Y estaba claro, un tío brillante porque se lo querían fichar todo. De hecho, Schumpeter le ofreció quedarse en Harvard ya para siempre, con un contrato estable, pero que rechazó porque quería volver a Rumanía. En parte se sentía en deuda con su propio país por haberlo formado, fijaos de lo que estamos hablando, y en parte también porque tenía que cuidar a su madre, que ya estaba mayor y tenía problemas. Aparte de que lo que ocurrió fue que allí volvió en los años 30, es que en ningún momento he hablado de años, pero nació a principios del siglo XX y en los años 30 ya estaba volviendo de Estados Unidos a Rumanía y allí se quedó casi unos 10 años ostentando cargos públicos en una época muy convulsa, en la que incluye pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y precisamente el nuevo gobierno que salió de esa contienda militar y conflicto bélico, lo que quería era precisamente ajusticiarlo por haber pertenecido a un partido político que estaba totalmente en contra de los comunistas, ¿no? Así que tuvo la suerte de huir, gracias a sus contactos logró llegar a Francia y luego desde Francia volvió a Estados Unidos. Allí perdió el tren, es decir, ya no le pudieron ofrecer un nuevo contrato, pero acabó trabajando en otra universidad durante el resto de su vida en Estados Unidos. Pero la diferencia es que cambió su forma de pensar, toda esta filosofía, toda esta vida que había tenido allí en Rumanía. Para empezar, le sirvió para entender que la síntesis neoclásica está absolutamente equivocada. Decía él que quizás en la síntesis neoclásica es, bueno, pues el enfoque dominante hoy día, pero entonces también, que le servía para quizás entender la lógica de economías capitalistas desarrolladas, pero en absoluto para entender la economía rumana, por ejemplo, una economía muy agraria, ¿no? Y eso le sirvió también para entender, como digo, y aproximarse a unas ramas de conocimiento diferentes, no típicamente de las ciencias sociales como es la física y la termodinámica, ¿eh? Fijaos de lo que estamos hablando. Una persona que empezó estudiando matemática, acabó en la estadística, luego se pasó a la economía y por último acabó hablando más de termodinámica que de economía, aunque para él, y como podréis entender también lo comparto yo, eran básicamente lo mismo, ¿no? Una cosa apoyada en la otra. De hecho, siempre criticó que la formación de, por ejemplo, las matemáticas o la estadística pues estuviese tan desconectada, tan aislada de otras ramas del conocimiento como las que acabo de mencionar, ¿no? Y esta es su obra maestra. El libro que os he dicho antes, que os estalla la cabeza. De hecho, se lee fácil, ¿eh? A pesar de que ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando de que este libro fue escrito en los años 50 o 60, si no me equivoco, y plantea una visión del mundo pues que a cualquier economista convencional, o aunque sea heterodoxo, pero que no nos hayamos acercado a este tipo de cuestiones termodinámicas o medioambientales, desde luego que impacta mucho, ¿eh? Yo lo recomiendo muy mucho porque es una forma diferente de aproximarte a la misma realidad, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este libro? Bueno, pues ahí lo tenéis. El título es La ley de la entropía y el proceso económico, y lo que hace es básicamente eso, aplicar la ley de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, a todos los fenómenos económicos, ¿no? ¿Y cómo es que hace esto? ¿Tiene algún sentido? Sí, tiene todo el sentido del mundo, porque la economía no opera en un vacío, sino que opera en un mundo natural que está regido por unas leyes físicas que son absolutamente inescrutables, no podemos salirnos de ellas. Y una muy importante, que es la que más afecta a la actividad económica, es el de la entropía. Ya se sabe, la energía, que no se conserva, o sea, siempre se conserva, ni se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma, pero se transforma hacia un estado de peor calidad, un estado en el que hay alta entropía. La energía pasa de baja entropía a alta entropía y lo que hace es que en ese proceso se pierda la utilidad o la capacidad de ser utilizada por el ser humano. Esto en un mundo cosmológico macro pues sería entendido como el universo está avanzando hacia esa situación inerte de baja entropía a alta entropía, en la que ya estará muerto el universo y no ocurrirá nada, pero llevado a un mundo más natural, un mundo de la Tierra, de nuestro entorno, sería como el planeta Tierra tiene recursos naturales finitos. Es verdad que la energía sí que suele entrar a través de la radiación solar, pero entra con una entropía muy característica que no se puede aprovechar tanto como la energía, que está absolutamente concentrada con mucha densidad calórica
en los hidrocarburos y en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esa es al fin y al cabo la enseñanza, ¿no? La tesis, la base y la premisa de este libro, que tenemos hoy día dos fuentes de energía aprovechable. Una es la de la energía fósil, que tiene una muy baja entropía, pero que en el momento en que la utilizas, pues ya se pierde, se disipa, no se puede volver a aprovechar y es limitada, porque ahí están los combustibles fósiles que hay y no hay más. Y luego la energía que se obtiene a través del sol, que como digo, muy difícilmente aprovechable. Hay mucho coste energético y de recursos naturales para poder aprovecharla. Entonces, en base a estas premisas, acaba concluyendo que el modelo de crecimiento económico, que ya por entonces, en los años 60, ya estaba vigente, era absolutamente insostenible. En un mundo con recursos naturales finitos y también con unas leyes que lo que hacen es que la energía cada vez sea más difícil de aprovechar, ¿no? Esa es la conclusión a la que se llega, os podéis imaginar, al decrecimiento como única solución posible para no acabar con la sociedad humana y con el mismo planeta, ¿no? Entonces, su obra no tuvo mucho impacto en su día. De hecho, si me atrevéis, si me preguntase, yo diría que ni siquiera ahora tiene mucha influencia, pero esto sí lo tuvo. Esto sí lo tuvo. No sé si lo conocéis, una obra realizada en el año 1900, publicada en 1972, si no recuerdo mal, que es de los límites del crecimiento por el Club de Roma, ¿no? Y por cierto, Georgescu Roegen lo que hizo fue colaborar con el Club de Roma, al menos al principio. Luego es verdad que se distanciaron por una serie de discrepancias, pero la clave es que esto puso, y se inspiró claramente en los trabajos de Georgescu Roegen y pudo sacar al mundo pues esa preocupación medioambiental. Estamos en una economía, en un planeta finito, en que una economía pretende crecer ilimitadamente y eso es absolutamente imposible, ¿no? Y quizás otro libro importante que ya es mucho más reciente, Nicolás Georgescu Roegen murió en 1996, no hace demasiado tiempo, sería este, ¿no? La de croissants, o bueno, el de crecimiento podría ser traducido al español, que es un libro en el que se habla precisamente de esto, cómo bajar al detalle, ¿no? Cómo poder reaccionar a este mundo físico en el que nos ha tocado vivir y que todo el mundo ignora, ¿no? Esta era una preocupación, algo que indignaba mucho a Georgescu Roegen, que era como, solo lo veo yo, ¿qué está pasando? Obviamente era un adelantado a su época. Pudo utilizar el método científico de las ciencias físicas, ¿no? de la termodinámica concretamente, para abordar la realidad económica y la ciencia económica, pero muy poca gente en aquel momento podía llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, fijaos de lo que estamos hablando, un avanzado para su época que escribió un libro sobre el decrecimiento como una única solución posible en un mundo finito en términos de recursos naturales y con una energía que cada vez es más difícil de aprovechar. Así que, sin extenderme más, de verdad que os recomiendo, si no este libro, al menos el de La Ley de la Entropía, porque con un lenguaje bastante sencillo, bastante asequible, logra hacer que te replantees muchos de los conocimientos que has aprendido a lo largo de tu vida cuando te has acercado simplemente a economistas convencionales o a economistas heterodoxos, pero que no se han preocupado mucho por los problemas medioambientales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.